Muy buenos días para cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nosotros también, ¿verdad? Le agradecemos a Dios por la vida que nos concede y la oportunidad de ver la luz de este nuevo día. Bueno, aunque en este momento está por salir el sol, ya empiezan los rayos del sol, pero gracias por la vida que nos concede. Vamos a meditar en la palabra de Dios con un tema que se llama Os daré un corazón nuevo. El Señor siempre, ¿verdad?, con su pueblo en aquel tiempo, en la época del profeta Ezequiel, Él quería cambiarles el corazón, porque tenían un corazón duro, pero no solamente en aquella época, también para nuestra época el Señor desea hacer ese milagro en nuestras vidas. Pero para continuar, los invito a que hagamos una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos por la vida, por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu santa palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Somos indignos ante tu presencia, pero ayúdanos a que puedas darnos un corazón nuevo, un corazón de carne donde pueda morar tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan. Que este programa sea de mucha bendición para poder seguir adelante con nuevas fuerzas y un día, Señor, tener el privilegio de verte para vida eterna. Bendice, Señor, tu obra, bendice, Señor, a los enfermos, ayúdales en sus necesidades y a todos aquellos que claman a ti, pues lo pedimos sin merecerlo, pero confiando en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con este tema que les mencionaba hace un momento. Se llama Os daré un corazón nuevo, de este día 10 de diciembre. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Ezequiel 36, el versículo 26. Dice la palabra de Dios: Os daré, dice, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, qué importante es pensar en la promesa que hace el Señor de querer dar un corazón nuevo. El pueblo de Israel, en su mayoría, estaban cautivos en Babilonia. Cuando Dios llama al profeta Ezequiel para que él sirviera como mensajero entre el pueblo que estaba esparcido en Babilonia, muchos esclavizados, pero eran las consecuencias del pecado de su corazón duro. Pero Dios había dicho a través del profeta Jeremías que Él quería ayudarles, pero que se arrepintieran, y que Él había permitido ese cautiverio por la maldad de su corazón, pero que Él le dijo: lo voy a hacer regresar a otra vez a su tierra, pero tenían que pasar ahí 70 años. Así que una nueva generación con el deseo de servir a Dios y se iba a levantar, y Dios decía que les quiere, ¿verdad?, al pueblo, les quería dar un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne donde pueda morar el Espíritu de Dios. Hermano, ese es el deseo y el propósito del Señor con cada uno de nosotros. Vamos a meditar en lo que nos menciona la lectura que corresponde para esta mañana. Dice así: las verdades de la palabra de Dios no son simples sentimientos, sino las declaraciones del Altísimo. El que hace de ellas una parte de su vida llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No se le dan nuevas facultades mentales, sino que se eliminan las tinieblas que mediante la ignorancia y el pecado han anublado el entendimiento. Qué interesante párrafo de esta lectura de la matutina. Dice que las verdades de la palabra de Dios no son simples sentimientos, sino que es una declaración del Altísimo. Cada vez que estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que es una declaración de Dios que nos habla a cada uno de nosotros. Y en este caso, Dios también a nosotros nos promete darnos un corazón nuevo. Él desea que tengamos un espíritu nuevo y un corazón de carne para ser obedientes a su palabra. Lo que nos dice esta lectura es que aquel que hace
de la palabra de Dios, dice, de su vida, llega a ser en todo sentido una nueva criatura. No es que el Señor le da una nueva mente para que pueda entender, sino que simplemente lo que hace es quitar todas las tinieblas que hay en el corazón humano mediante la ignorancia y el pecado que han nublado el entendimiento. Así que lo que Dios hace es quitar lo malo y queda una nueva persona dispuesta a obedecer, a comprender la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace falta? Es investigar, estudiar más de su santa palabra. Dice, las palabras os daré corazón nuevo, significan os daré una mente nueva. En cambio de ese cambio de corazón va siempre acompañado por un claro concepto del deber cristiano. Por la comprensión de la verdad nos es proporcionada por la palabra de Dios. El que presta a las Escrituras una atención detenida y acompañada de oración obtendrá una clara comprensión y un juicio sano, como si al dirigirse a Dios hubiera alcanzado un plano más alto de inteligencia. Así que cuando Dios dice, os daré un corazón nuevo, se refiere, dice, a una mente nueva. Y no es que sea nueva, como decíamos hace un momento, sino que lo que Dios hace es quitar las tinieblas que hay en el corazón por el pecado. Para que al quitar las tinieblas queda una mente nueva. Sí, las tinieblas que existían para poder entender la palabra de Dios. Por eso dice que el que presta, ¿verdad?, la atención a la palabra de Dios obtendrá, dice, una clara comprensión y un juicio sano. Y es bien interesante que cuando nosotros no leemos la Biblia, somos completamente diferentes. Y con la Biblia, hasta la mente, ¿verdad?, se aclara. Miramos las cosas de una manera diferente. Porque la palabra de Dios transforma el corazón. Dice ahora, dependemos de la Biblia para conocer el principio de la historia del mundo, la creación de Adán y Eva y la caída de ellos. Si eliminamos la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar sino quedarnos con fábulas y conjeturas? Y con ese debilitamiento del intelecto, ¿qué otra alternativa tendremos sino aceptar el error? Necesitamos la verdadera historia del origen de la tierra, la caída del querubín protector y la entrada del pecado en el mundo. Sin la Biblia estaríamos confundidos por falsas teorías. Aún estando la Biblia, aún siendo el libro más vendido y regalado, el que más se imprime para poder repartir, a pesar de eso, hay muchas personas que aseveran ser ateas. Pero dice, ¿verdad?, que dependemos de la Biblia para poder conocer el principio de toda la creación, para conocer la historia de Adán. Si no fuera por la Biblia, dice, estaríamos creyendo fábulas, o sea, cuentos, ¿no?, sin ninguna base espiritual, sin ningún provecho para nuestra vida. Dice que necesitamos, ¿verdad?, la verdadera historia del origen de la tierra, ¿verdad? La caída del querubín protector y la entrada del pecado en el mundo. O sea, sin la Biblia, dice, estaríamos confundidos por falsas teorías. Hermanos, la Biblia es un libro completo, es un libro perfecto, es una carta de Dios para nosotros. De sus 66 libros nos enseña de todo. En la Biblia encontramos consejos para familias, para jóvenes, para los hijos, para matrimonio, ¿verdad?, para la iglesia, en fin, para todo. La Biblia es un libro excelente que fue dirigido por Dios. Dios utilizó hombres para que escribieran. Pero detrás de toda esa lectura hay un Dios, porque a pesar de que fueron aproximadamente 40 hombres, en un lapso de unos 1500, 1600 años de diferencia, pero todos concuerdan. Eso es una señal clara de que era Dios el que dirigía el pensamiento de estos hombres. Así que necesitamos, dice la Biblia, para conocer a Dios, para saber de qué somos,
y de dónde venimos y para dónde vamos. Ahí encontramos la caída, dice, del querubín protector y cómo fue la entrada del pecado al mundo. Hoy con diferentes teorías que el hombre tiene, hay diferentes pensamientos con respecto a la creación, pero lo que sí sabemos y estamos seguros es que hay un Dios creador que dirige todas las cosas y todo fue por su mano. ¿Cómo es posible que por una explosión, verdad, surja la vida? No es posible. Hay un Dios creador que está detrás de todo. Dice la lectura: doquiera se encuentran los cristianos, deben estar en comunión con Dios y pueden disfrutar de la comprensión de la ciencia santificada. Sus mentes pueden fortalecerse como la de Daniel. Así que, ¿qué diferencia de estos hombres? Porque ellos sí se entregaban por completo a Dios, se dedicaban al estudio de su palabra y eran personas completamente sabias, hablando en el sentido espiritual. Por eso dice, donde quiera que se encuentren los cristianos, deben estar en comunión con Dios. Dice, la mente posesionada por el error jamás podrá expandirse libremente hacia la verdad, ni aun luego de investigar. Las viejas teorías exigirán ser reconocidas. La comprensión de las cosas que son verdaderas, elevadas y santificadas serán confundidas. Las ideas supersticiosas entrarán en la mente para mezclarse con la verdad y estas teorías siempre menoscabarán su influencia. Así que si no somos dirigidos por la palabra de Dios, podemos estar siendo dirigidos por el error. Y sin la Biblia, la mente posicionada por el error jamás podrá expandirse libremente hacia la verdad, ni aún luego de investigarla. Necesitamos, ¿verdad?, pedirle al Señor que haga Él la obra en nuestra vida, pero también nosotros colaboremos. Jesús aconsejó y Él dijo, escudriñad las Escrituras. Hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que el Señor nos dejó la Escritura para nuestro beneficio. Si nosotros la estudiamos, nuestra mente de verdad va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor va a quitar las tinieblas que están por el pecado para que pueda estar una mente más lúcida, dispuesta a obedecer al Señor. Dice ahora, el conocimiento cristiano lleva su propia estampa de superioridad en todo lo que atañe a la preparación para el futuro y a la vida inmortal. Distingue el lector de la Biblia y el creyente que ha recibido las preciosas tesoros de la verdad, del escepticismo y del creyente en la filosofía pagana. Así que el conocimiento cristiano no hay nada que se le compare. Puede alguien ser muy inteligente o sabio según el mundo, pero la verdadera sabiduría viene de aquel que se dedica a estudiar la palabra de Dios. Porque tiene que ver con esta vida, también dice con la vida futura. Y es importante, hermanos, cómo la palabra de Dios hace una obra maravillosa en la vida de cada uno de aquellos que la buscan con el deseo de prepararse y verlo un día para vida eterna. Dice en las últimas líneas, en las ciudades y naciones del mundo se encontrará entre los incrédulos un remanente que apreciará la bendita palabra y recibirá al Salvador. Cristo les dará poder a los hombres y mujeres para que lleguen a ser hijos e hijas de Dios. Así que en todas las naciones, en todas las ciudades del mundo, se encontrarán entre los incrédulos un remanente. Así que si hay uno que se va a arrepentir, pues por eso decíamos ayer que nuestro propósito es presentar la verdad. ¿Cuál verdad? El mensaje de los tres ángeles. Ese se tiene que predicar para sacar lo bueno de aquellos sinceros que quieren un día ver a Jesús para vida eterna. Así que, hermanos, dice verdad que Cristo le dará poder a los hombres y mujeres para que lleguen a ser hijos e hijas de Dios a través del conocimiento de su palabra. Vamos a finalizar con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos, Señor, por la vida, por la oportunidad que nos das
de poder meditar en tu santa palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados. Somos indignos ante tu presencia, pero fortalécenos y ayúdanos con tu Espíritu Santo. Bendice este programa y a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan. Bendice, Señor, a tu pueblo en general y que tu palabra sea una semilla que produzca en nosotros frutos de vida eterna. Pues lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana, esperándolos para un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.